vemos aquí un conflicto. En el capítulo 3, libro de Génesis, la Biblia nos habla del primer pecado que el hombre cometió. Adán y Eva pecan y son separados de la presencia de Dios. Satanás los induce al pecado y ahí comienza una lucha espiritual. Pero antes de que Adán y Eva pecaran y escucharan la voz del enemigo, ya mucho tiempo atrás, antes de la creación del hombre, antes de la creación de la tierra, antes de que existiera lo que nosotros vemos con nuestros ojos, la Biblia nos habla de una lucha que se vivió en el libro de Isaías, capítulo 14, en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Vemos la rebelión de Satanás contra Dios. La Biblia dice que Dios hizo un ser hermoso, había esplendor en su vida, habían piedras preciosas, tamboriles se tocaron cuando Él fue creado, pero la Escritura nos dice que Él se rebeló contra el Creador. En su corazón dijo: subiré a los cielos y seré semejante al Altísimo. En otras palabras, Satanás quería tener lo que Dios tenía. Él veía la gloria de Dios, él veía los ángeles, los querubines, los arcángeles al servicio del Señor y quiso colocar una sucursal, quiso hacerle la competencia al Señor. Pero solo existe un Dios soberano, ¿amén? Solo existe un todopoderoso y solo existe uno en esta tierra. Así que Él se convierte en el enemigo, en el adversario, Satanás, adversario del Señor. Y comienza una lucha que no ha acabado todavía y que no terminará hasta que Cristo venga por su iglesia, y ahí será el final de los tiempos. Y comienza una lucha espiritual. Dice la Escritura que la tercera parte de los ángeles son convencidos por Él. Y hay una rebelión de estos ángeles contra Dios. Ellos nunca habían escuchado una mentira. Así que la Biblia nos dice que Satanás es el padre de mentira. Y engañó a la tercera parte de los ángeles y comienza una rebelión. Pero la Escritura también nos dice que fue expulsado. Y cuando Dios, en su infinita sabiduría, dice: haré otra criatura, pero lo haré diferente, lo hizo inferior a los ángeles. Los ángeles tienen poder, los ángeles pueden subir, bajar, nosotros no tenemos esa capacidad. Dios nos dio limitaciones. Hizo al hombre en el huerto del Edén y lo hizo a su imagen, pero lo coronó de hermosura. El hombre tenía una relación, una intimidad con Dios. El hombre podía hablar con Dios. La Biblia nos habla en el capítulo 3 de Génesis que la presencia de Dios se paseaba en el huerto del Edén. Y muchos estudiosos dicen que podían percibir los ángeles. El Génesis era un paraíso, era algo glorioso. Y Satanás, cuando mira esto, siente envidia, siente celo de que una criatura inferior a él tuviera una relación tan cercana con Dios, pudiera hablar con Dios, pudiera percibir, sentir su presencia. Así que en medio de su envidia y de su celo, comienza a trabajar en la vida del hombre y hace que el hombre cometa su primer pecado: desobedecer a Dios. No fue el sexo, no fue una fruta, una manzana que se comió, fue la desobediencia. Y esta desobediencia hace que el hombre sea destituido del Edén, de la gloria y de la presencia. Lo que el hombre pierde en el huerto del Edén no fue el tener control del jardín, no fue solo la mayordomía, no fue la riqueza que representaba el jardín, el Edén, sino lo que el hombre más, lo que le costó al hombre fue la presencia de Dios. Porque ya hubo una separación. Y entra el hombre en desespero a trabajar la tierra, a sentir los dolores que hoy sentimos nosotros, a sentir la enfermedad, a sentir que la muerte un día llegaría. Pero en medio de todo esto Dios da una palabra maravillosa. Génesis 3:15, la palabra que leímos. Le dice a la mujer que su simiente le pisará la cabeza a Satanás. Aquel ser espiritual que había hecho que ellos perdieran la comunión, la intimidad, la presencia con Dios. Así que Eva empieza a aferrarse a esa palabra y tiene su primer hijo.
nacen los hijos, nace Caín, nace Abel. Pero resulta que un día, una vez más, Satanás mete su mano y Caín mata a Abel. Y es separado, sentenciado por Dios. Y Eva dice, bueno, ¿y ahora qué? Ella esperaba de que de Caín o de Abel viniera la promesa que iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Pero pasaron días, pasaron meses, y el dominio de Satanás se hacía presente en la tierra. Caín se hace de una generación perversa y mala. La Biblia nos dice en el libro de Juan que Caín es así lo dice la Escritura, del maligno. Y la descendencia de Caín. Pero nació Set, otro hijo, y los hombres comenzaron a invocar a Dios. Pero la maldad seguía. Nacieron hombres que buscaron al Señor. Enoc dice que fue traspuesto a los cielos, caminó con Dios, pero no pudo pisarle la cabeza a Satanás. Se levantaron hombres, generaciones. La Biblia nos habla de Sodoma y Gomorra, que fue corrompida por aquella serpiente antigua. Los hombres cambiaron su sexualidad, se entregaron en lascivia, hombre con hombre y mujer con mujer. Y la sociedad era corrompida. Tanto que la Biblia dice que Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Parecía que el mal estaba ganando en el bien. Parecía de que nadie podía hacer nada contra las obras de las tinieblas. Así que las generaciones siguieron y murió Adán, murió Eva. Nunca pudieron ver con sus ojos el cumplimiento de aquella palabra. Murieron separados, pero se levantaron nuevos hombres. Dios levanta a este hombre que subió a los cielos, Enoc. Dios levanta a Taré, Dios levanta a Abraham, y Dios le hace a Abraham una promesa. Le dice: de tu descendencia haré un pueblo, de tus lomos saldrán naciones. Y está buscando Dios a un pueblo diferente, un pueblo que invoque su nombre, que clame, que manifieste su poder. Y a través de los lomos de Abraham nace Isaac, nace Jacob. Y de Jacob viene el pueblo de Israel, que fue llevado cautivo en Egipto, en la nación de Egipto. Y por más de 400 años estuvieron ahí en esclavitud. Y el mal seguía manifestándose en la vida, en los corazones. Dios levantó hombres como Eliseo, que levantaban muertos, que hacían que el hacha flotara de las aguas, que las aguas amargas eran endulzadas. Hombres con poder y gloria, con revelación de Dios. Elías era un hombre que hacía descender fuego del cielo. Resucitó muerto cuando murió el hijo de aquella viuda donde él estaba morando. La Escritura dice que él lo resucitó. El poder de Dios a través de cantidades de profetas que Dios levantó se hacía ver. Pero ninguno podía enfrentarse a Satanás. Ninguno podía echar fuera el diablo. Usted no va a encontrar en el Antiguo Testamento que algún hombre se levantó y echó fuera algún demonio, porque no tenía esa autoridad. Podían sanar enfermos, podían levantar muertos. Incluso Eliseo, cuando murió, la Biblia dice que estaba sepultado y fueron a sepultar a un hombre y vinieron bandas armadas y cayeron donde el sepulcro de Eliseo, y aquel hombre muerto resucitó. Era la unción y el poder que había en esos hombres. Pero el mal parecía que seguía reinando en la tierra. Seguía tocando las vidas. Así que Dios levantó un pueblo a través de Jacob y lo llama Israel. Quería manifestarse a través de este pueblo. Lo saca de Egipto, lo lleva al desierto por 40 años. Le da maná, pan del cielo. La nube estaba de día. El fuego estaba de noche. Por más de 40 años Dios los alimentó, le dio agua. No le faltó nada, su vestido, su calzado no envejecieron. Y parecía de que esta era la esperanza para la humanidad, un pueblo diferente.
un pueblo que Dios iba adelante, su presencia iba adelante, los mares se abrían, los ríos se abrían, las murallas de las ciudades de Jericó se caían y la gente temía porque un pueblo diferente se había levantado y tomaron una tierra y comenzaron a adorar al Señor. Aquellos que eran cautivos, aquellos que eran esclavos, hoy representaban al Dios poderoso. Y los pueblos tenían temor de este pueblo. Pero una vez más las tinieblas llegaron. Y cuando usted y yo estudiamos la historia de Israel, vamos a encontrar que aquel pueblo que Dios sacó de la esclavitud, que Dios le mostró su gracia, que Dios le dio casas, que ellos no trabajaron. Porque cuando Israel llegó a Canaán, las casas estaban listas para ellos. Solo tenían que tomar posesión de las viviendas, de los ríos, de los cultivos. Toda la riqueza de Canaán fue entregada a Israel. Pero llegó un momento en la vida del pueblo de Israel que se olvidaron del Señor, del Dios que los sacó de Egipto. Y comenzaron a adorar a Baal, a Astarot, comenzaron a adorar al sol, a la luna, comenzaron a tener ritos de sexualidad, entregaron a sus hijos al fuego, los quemaban. Israel llegó a ser una nación más pecaminosa que los mismos cananeos. Tremendo. Y la gloria de Dios se fue alejando del pueblo de Israel. Parecía que las tinieblas estaban una vez más ganando el terreno, ganando en el mundo espiritual. Satanás parecía de que tenía el control absoluto. Y en medio de toda esa dificultad, la Biblia dice que el pueblo de Israel fueron llevados cautivos. Desaparecieron en Asiria. Y otro pueblo, Judá, fue llevado cautivo por más de 70 años en Babilonia. La esperanza parece que se había perdido. Pero Dios los rescata a través de Ciro, salen y comienzan nuevamente a buscar al Señor. Pero algo que me sorprendió en medio de toda esta situación de la lucha con las tinieblas, de la lucha del hombre, porque nosotros humanamente no podemos. Nuestro cuerpo es frágil, como decía Mario, nos enfermamos, vienen dificultades, pero también estamos a expensas de las tentaciones que el mundo ofrece. Algo que me sorprendió fue lo que dice Isaías, capítulo 53. El profeta Isaías, 700 años antes de la venida de Cristo, había visto como en una pantalla gigante el nacimiento de Jesús. Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9 nos habla de esto. Isaías 53 nos habla de los sufrimientos de Jesús. Lo mostró cómo él iba a venir, de que iba a ser alimentado, pero también muestra cómo va a morir, como cordero al matadero fue llevado. 700 años atrás, el profeta Isaías mira a Jesucristo que viene a esta tierra. Y ahí comienza el diablo a temblar, porque este es la simiente de aquella mujer. Se acercaba el cumplimiento de una palabra que Dios le había dicho a Eva. Así que 700 años atrás, muchos profetas comenzaron a mirar la venida de Jesucristo, las profecías mesiánicas, como se le conoce, que vendría un Salvador, que vendría alguien poderoso, que no solamente iba a sanar enfermos, sino que iba a echar fuera a los demonios. Así que 700 años atrás, Isaías lo mira, lo vislumbra, lo puede ver a través de los ojos espirituales como una pantalla gigante. En medio de la corrupción del pueblo de Israel, un pueblo que había fallado, un pueblo que había transgredido la ley, un pueblo que había desobedecido al Señor, pero que la misericordia del Todopoderoso seguía ahí latente, esperando
confiando en el ser humano, porque esto es lo más tremendo. Nosotros los seres humanos fallamos. Día tras día no hay un cristiano que pueda decir, no, yo nunca peco. Todos los días pecamos. Sin embargo, cada día la Biblia dice que son nuevas su misericordia. Nuevas y eternas. Nuevas y eternas nos muestra Dios su misericordia. No es que nosotros merecemos su gracia, es por su misericordia y por su favor. Así que el profeta Isaías mira lo que se acerca, lo que viene a favor de no solamente del pueblo de Israel, sino del mundo entero, de todo el mundo. Lo narra, lo escribe, y las generaciones comienzan a esperar en esa promesa. El pueblo comienza a esperar en un Mesías que vendría para libertar, para traer vida, para romper cadenas, para llenar los corazones. Y un día cualquiera, después de tantos años, aparece un hombre con vestiduras de camello en el desierto, gritando: enderezad vuestros caminos. Un hombre que estaba en el desierto, que para muchos era un loco, sus vestiduras, comía langostas, miel silvestre. Y la gente comenzó a escuchar a aquel loco para muchos. Hablando de arrepentimiento, le hablaba a los religiosos, le hablaba a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, y les decía que se arrepintieran, que alguien vendría detrás de él. Le preguntaron: ¿eres tú el Mesías, el Cristo? Y él nunca dijo que era. Dijo: detrás de mí viene, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Así que Juan viene como un mensajero preparando el camino al Señor. Y todos estaban atentos, muchos se bautizaban, iban y se arrepentían y buscaban a Juan. Juan les enseñaba. Pero un día aparece Jesucristo y se acerca a Juan para ser bautizado. Y Juan lanza una expresión maravillosa. Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hablo: he aquí el gran abogado, el gran político, el gran magistrado, el médico, sino dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto era muy significativo, porque cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la Biblia nos habla del primer sacrificio. La Biblia nos enseña de que Dios sacrificó un animal y se cree que fue un cordero. Derramó sangre, quita su cuero y cubre la desnudez de Adán y Eva. Esto se conoce como expiación. Aquel animal da su vida, da su sangre, para que ellos puedan ser cubiertos y estar ante la presencia. Eso ocurrió en el libro de Génesis. Así que había una palabra en 3:15, una palabra que fue esperada por días, por meses, por años, por generaciones. Mientras tanto, Satanás era el Dios de este siglo, se le conoce como el Dios de este siglo. Y toda la vida estaban bajo su poder. Jesús viene y es bautizado por Juan el Bautista. Y la presencia de Dios viene sobre él. Y comienza a desatarse delante del pueblo una cantidad de milagros. Dice que había un hombre que tenía más de 2,000 demonios. Y dormía en el cementerio. Había dejado su familia. El endemoniado gadareno. Estaban atormentados. Y cuando Cristo comienza, Satanás dijo: parece que ya llegó el que me va a pisar la cabeza. Y la pisada en la cabeza en una serpiente es mortal. Queda lista.
Así que él tenía el dominio. Los demonios estaban bien. Los demonios estaban en las congregaciones. Porque a veces nosotros pensamos, los demonios también van a las iglesias y también adoran y también gritan. También cantan y dicen gloria a Dios. Pero cuando hay una administración, aquí es donde se ve quién es y quién no. Hasta los músicos a veces caen y comienzan a ser libres. Porque es que cuando se manifiesta la presencia de Dios, hay que sanidad y liberación. Así que cuando Cristo viene, este endemoniado no es el endemoniado quien se rinde, son los demonios que han postrado y reconocen la autoridad de Jesús. Y solo con una palabra, más de 2000 demonios comienzan a salir de aquel hombre. Así que se le acabó la paz a Satanás, se le acabó el reinado. La Biblia dice que cuando el hombre fuerte está en su casa, todo lo que tiene está ¿qué? Seguro. Pero la Escritura dice que viene uno más fuerte y lo ata y lo saquea. Eso fue lo que hizo Cristo. Amén. Cristo vino y tomó la autoridad y comenzó a cumplirse la Escritura Amén. que estaba dicha hace cientos de años en la vida de Jesús. No es una religión más, no es un concilio más, no es una denominación más. Es el poder de Dios manifiesto en la vida de Jesús. El Mesías, el ungido de Dios, comienza a obrar. Así que la viuda de Naín, su hijo muere y él va, se encuentra con ella y la resucita. Los demonios comienzan a salir, las enfermedades se van y la iglesia comienza a surgir, comienza a formarse los discípulos. Y dentro del pueblo de Israel, la gente comienza a notar que algo diferente está ocurriendo. Que hay alguien, la gente decía, ¿quién es este que reprende la tempestad? Que echa fuera los demonios. Lázaro tenía 4 días de muerto y Jesús viene con una sola palabra, lo resucitó. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor por eso? La iglesia tenía el poder, la iglesia primitiva tenía el poder. Los perseguían, los cultos se hacían en catatumbas, en cuevas, porque eran perseguidos. Los llevaban al circo romano y ahí se lo echaban a los leones. Los colocaban como antorchas vivientes. Sin embargo, la iglesia seguía creciendo. ¿Qué tenían ellos? La manifestación y el poder de Dios. Nunca se dieron por vencidos. Y entre más Satanás los mataba, más se multiplicaban. La iglesia comenzó a crecerse, a expandirse. Por todo el imperio romano, la iglesia no la pudieron detener. Y creció y se expandió. Pero algo que hizo Satanás, dijo, ¿cómo los detengo? Su poder, tienen el mismo poder de Cristo. Porque la Escritura dice que el mismo Espíritu que operó en Jesús está en nosotros. Y el Señor nos dio la autoridad para seguir cumpliendo su misión aquí en la tierra. Así que Satanás comenzó a pensar, los mato, se multiplican, lo he hecho a los leones, pero siguen surgiendo, se convierten más y cada vez vienen con más poder, con más autoridad. Los demonios no resisten. Yo tengo que cambiar la estrategia. Y usó una estrategia que hasta el día de hoy le ha funcionado. La iglesia perseguida dejó de ser perseguida. Fue acogida por el gobierno. En el siglo III, Constantino impide la persecución, le da privilegio a la iglesia. La iglesia entra a ser privilegiada, a tener beneficios del gobierno. Y la iglesia entró en una quietud, fue apacible. Ya la iglesia dejó de orar y buscar la presencia de Dios, dejó el ayuno, la vigilia. Y la iglesia entró en un adormecimiento espiritual y comenzó a aceptar muchas cosas. Se comenzaron a filtrar las imágenes y una cantidad de cosas que al punto que la iglesia, la historia, si usted investiga y lee la historia de la iglesia,
por 1500 años la iglesia cristiana desaparece. Por 1500 años hubo un silencio de la iglesia. La iglesia fue secuestrada. Entró en lo que era la idolatría. Entró a decir de que usted podía, para ser salvo, tenían que hacerse rezos por usted, por su alma. Tenían que pagar mandas, hacer una cantidad de cosas. Y desapareció la iglesia. En el 1500 algo, Martín Lutero comienza una reforma y la iglesia comienza a surgir de nuevo. Y comienzan nuevamente las manifestaciones del poder. Pero la pregunta es, ¿cómo está la iglesia en estos tiempos? ¿Estamos manifestando el poder de Dios o hemos caído en el mismo engaño que cayó la iglesia? Hoy en día casi el poder de Dios no se ve. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto conformistas. Porque no estamos dándole libertad al Espíritu de Dios. Porque no estamos dejando que su presencia ministre. ¿Y sabe por qué a Satanás le importa esto? Porque es que cuando la iglesia no usa la autoridad, Satanás puede estar dentro de la iglesia y no hay quien le pise la cabeza, no hay quien lo eche fuera, porque está dentro, lo que la Biblia llama la cizaña, y no hay libertad en su presencia. Si la iglesia no hace lo que Cristo hizo, no podemos llamarnos iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Hacer discípulos, sanar enfermos, libertar cautivos, echar fuera los demonios. Todo esto es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y es lo que Dios quiere. El apóstol Pablo, y termino con esto, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 16, da una definición poderosa de lo que es el Evangelio de Dios. ¿Qué dice Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es Poder de Dios. Poder de Dios. La definición que Pablo da de la iglesia es sorprendente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder De Dios. de Dios. No es para ir a un lugar. No es para presentar mi ropa bonita los domingos. El Evangelio es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree. Pablo dice, porque no vengo a vosotros con vana sabiduría, sino con demostración De poder. del Espíritu Santo, de poder. Así que cuando a Pablo le pedían, le llevaban los pañuelos, los oraba, esos pañuelos eran llevados donde estaba el enfermo y ocurría un milagro. Amén. Pablo sabía quién era Cristo, para qué había venido y qué representaba Jesús. Jesús es quien le pisó la cabeza a Satanás. Aleluya. Y Pablo entendió de que esa autoridad de Cristo fue delegada a él como apóstol, como a todo cristiano ha sido delegada. Amén. Pero lo que Satanás hace es tratar de que nosotros no usemos ese poder. Y así él está tranquilo. Hoy hay brujos, hechiceros dentro de las congregaciones, porque no hay una manifestación de Dios. Se convierten, son discipulados, incluso entran en el liderazgo, porque no hay discernimiento espiritual. Pero cuando el poder de Dios está, los demonios tiemblan. Así es. Esto no ocurre con una alabanza bonita, esto ocurre con la presencia de Dios. Amén. Esto no ocurre con un sermón bien trazado, esto ocurre con la presencia de Dios. Amén. Esto no ocurre por el cargo o el título que tenga el que está al frente de la obra. Esto ocurre porque hay un fuego en el corazón y el Espíritu de Dios está ahí haciendo lo que tiene que hacer. Dalo fuerte para el Señor. Amén.